NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Es verdad que el ayuno es una práctica más típica de la Cuaresma y también del Adviento, pero vamos a preguntarle a María José García por qué vamos a hablar del ayuno en este programa y por qué en cualquier momento de la vida también podemos ofrecer a Jesús un ayuno. Pues vamos a hablar del ayuno, hermana, porque el Papa nos ha hablado de este tema y además ha hablado pues de una manera... A veces no son cómodas de escuchar las palabras que nos dice el Santo Padre, pero lo hace por nuestro bien. Y queremos hablar del ayuno, que como tú decías es pues una práctica que debemos llevar a cabo especialmente en el tiempo de Cuaresma, pero el ayuno es para todo el año. Durante todo el año nuestras pasiones se quieren desbocar y durante todo el año necesitamos ese freno que tanto nos ayuda, que es el sacrificio, y un sacrificio pues típico y que sabemos que a Dios le agrada es el ayuno. Hay personas que deciden, por ejemplo, ayunar una vez por semana, Claro. O veces especiales en que pues tienen algún problema o justamente ven eso, que hay algo de su carácter que les es muy difícil, que nos es muy difícil refrenar. Entonces sabemos que el ayuno es algo que nos ayuda muchísimo. Y el Papa, con su chispa característica, con su sentido del humor, también nos va a hacer reflexionar en varios tipos de ayuno, que no son solamente el ayuno de carne, como es la abstinencia de los viernes de Cuaresma, sino que nos debemos abstener de muchas otras cosas que incluso son más dañinas para los demás, aunque manteniendo lo que manda la Iglesia, por supuesto. Sobre todo lo que nos explica el Papa es que el ayuno no puede ser solo exterior, una observancia externa, sino que el ayuno ha de venir del corazón. Él nos explica que en las tablas de la ley está la ley de Dios y la ley hacia el prójimo, y que ambas van juntas. Por eso el Papa nos dice, yo no puedo decir... Yo cumplo los 3 primeros mandamientos, o sea, los que se refieren a Dios. Amigos oyentes, ¿verdad que sí? Y los otros, ya los 7 siguientes, bueno, los cumplo más o menos, dice el Papa. Eso no puedes hacerlo. Están unidos. El amor a Dios y el amor al prójimo son una unidad. Y si tú quieres hacer penitencia real, no formal, debes hacerla ante Dios, o sea, cumplir desde luego los mandamientos de la ley de Dios referidos a Él, pero también los referidos a tu hermano, los que se refieren al prójimo. Mira, tanto es así que podemos relatar a nuestros oyentes que en la Biblia continuamente se van a encontrar con frases muy fuertes de los profetas que incluso dicen de parte de Dios, no me agrada el ayuno que estáis haciendo. Y dicen las cosas, dicen, me tapo los oídos para no oír vuestras oraciones, me tapo los ojos para no ver lo que me estáis pidiendo. ¿Por qué? Porque hacéis un ayuno y mientras tanto estáis explotando a los pobres, estáis maltratando a vuestros empleados y el Señor es muy firme con esto. El ayuno que le agrada, dice el profeta Isaías, es ser misericordiosos con los pobres, ser justos con los demás. Y por eso el Papa, con toda razón, defiende esto. Que no quita que haya que hacer un ayuno verdadero. Adelante. No, iba a decir que si quieres vamos a dar algunas ideas que el Papa nos ha dado con esta pregunta. ¿Te animas a ayunar en esta Cuaresma? Ahí van las ideas del Papa Francisco. Nos dice, ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué falta nos hace? Bueno, a mí esta es especial para mí. Muchísimo. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Y el Papa concluye: si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, confianza, alegría y vida. No olvidemos que cuando cumplimos este ayuno al que nos invita el Papa Francisco, si lo hacemos de verdad, se nos va a abrir el corazón y cuando vemos que un hermano nuestro necesita ayuda, se la vamos a brindar, porque ya estamos como ayunando de nosotros mismos, ¿no? Y deseando encontrar una ocasión para brindar nuestro apoyo. Y esto nos viene muy bien en este momento porque vamos a hablar de una campaña de Cáritas que está siendo muy efectiva. Y yo digo, qué satisfacción nos da a todos ayudar a una causa que vemos que funciona bien. Porque, claro, también es cierto que a todos nos cuesta, bueno, a mí no porque no gano dinero ¿no? con mi trabajo, pero hay muchas personas que sí, es lo lógico. Cuesta mucho ganar ese dinero y no lo vas a dar a cualquiera. Entonces, explícanos cuál es la campaña que está realizando Cáritas y que vale mucho la pena ayudar. Hemos hablado de esta campaña en otros programas, se llama Una sola familia, alimentos para todos. Es una campaña de Cáritas Internacional. Las Cáritas de cada diócesis se han unido a nivel mundial para realizar esta campaña que está teniendo muy buenos resultados. Una campaña larga, 18 meses de campaña. Tiene unos objetivos muy, muy ambiciosos. Acabar con el hambre en el año 2025 y además es muy bonito porque el Papa personalmente se ha implicado en esta campaña y ha querido él personalmente a través de vídeos grabados, ha querido apoyarla expresamente y pedirnos a todos nosotros que la apoyemos. Hemos hablado de cómo funciona, de algunas ideas que nos dan, pero hoy queríamos ver algunos de los proyectos, porque algo muy bonito de todo lo que se está haciendo, de los proyectos que se están llevando a cabo en esta campaña, es que son proyectos a largo plazo. No se trata solamente de paliar el hambre del momento en un lugar concreto, que también, sino de iniciativas que luego puedan continuar. Es lo más importante. Claro, poner en marcha proyectos que luego las mismas personas puedan llevar adelante de forma que tengan acceso a la alimentación pues de una forma digna, sin tener que sufrir. Imaginemos, lo decía el cardenal Maradiaga al presentar esta campaña, qué sufrimiento el de las madres que oyen llorar a sus hijos y no tienen nada para darles de terrible, comer. Y por eso pide, como muy bien dices, un remedio que no sea solo el pan de hoy, sino que sea para muchos años, hacer funcionar la agricultura en ese lugar concreto. Explícanos un proyecto. Un proyecto Semillas de Esperanza. Es un proyecto, fíjate qué triste, para evitar los suicidios de muchos agricultores en la India. Lo cuenta Sunil Simon, que es el jefe del equipo de gestión de recursos naturales para Cáritas en la India. Y él cuenta que tristemente muchos agricultores de la India se han suicidado en los últimos años. ¿Sabes por qué? Dice que primero no estaban seguros de por qué pasaba esto y empezaron a investigar y descubrieron que era por los préstamos. Resulta que durante la época de la cosecha, los agricultores acuden a prestamistas para obtener un adelanto, para poder comprar con este adelanto semillas, fertilizantes, insecticidas, y para ellos la deuda que contraen es una deuda muy elevada, una deuda muy importante. Y entonces ellos vieron que había como principal este factor, pero también otros. ¿Qué pasa cuando los agricultores se endeudan? Pues que los bancos y los prestamistas ejercen muchísima presión sobre las familias para que devuelvan el préstamo. Y que se convierte esto en un círculo vicioso, porque
El deudor es amenazado con el embargo de su terreno o lo amenazan con llevarse a sus hijos y hacerlos esclavos. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Entonces, claro, ellos están con esa presión de tener que abandonar el poco terreno que tienen o tenerlo que vender. Es su único medio de subsistencia. Ya me imagino que los bancos tienen agentes de recaudación especiales para Totalmente. esto, que claro, siembran un poquito el terror entre estos agricultores pobres. No solamente, hermana, este jefe del equipo de gestión de recursos naturales para Cáritas India incluso denuncia que tienen, les llaman allí gundas, que son como bandas de matones que siguen a las personas que deben dinero. Total, que esto se convierte para ellos en una tortura mental. Y por eso ocurren estos hechos tan tristes. Y dime, ¿cómo puede ayudar Cáritas aunque, bueno, ya vemos un poquito la idea, cuando llega la época de la siembra, los agricultores necesitan en la India tomar prestado dinero para poder comprar semillas, fertilizantes e insecticidas. Y no tienen ese dinero y por eso se meten en esta encrucijada tan grave, porque luego les cuesta demasiado caro. ¿Cómo está ayudando Cáritas? Pues de muchas maneras. De momento, lo más importante son 3 iniciativas para las familias. Primero, para las viudas, las personas que han quedado viudas, un acompañamiento psicológico a los miembros de las familias y también apoyo legal mediante abogados porque, claro, les quedan los cargos de devolver el dinero. Entonces, ayudarles poniendo, por ejemplo, ayudándoles, que es el segundo proyecto, con pequeños comercios que puedan poner ellos mismos en marcha, también aprendiendo costura, de forma que puedan trabajar, puedan fabricar prendas, que puedan vender, dándoles máquinas de coser o proporcionándoles, esto es muy simpático, un búfalo, una vaca o cabras, de manera que ellos puedan subsistir. Y dime, uno diría, bueno, esto es poner un remedio después, pero ¿no se puede prevenir para que no mueran estos agricultores? Es lo principal, ¿no? Eso es lo maravilloso y vas a ver qué proyecto tan bonito. Es un programa de acción, dice, intentamos asegurarnos de que los agricultores planten sus propias semillas y creen sus propios biofertilizantes y repelentes de plagas. ¿Por qué? Porque esto es mucho más barato que los compren en el mercado. Nuestro programa hace que no tengan esta dependencia, por lo tanto, no tienen que pedir préstamos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues han ideado un banco de semillas. Dice, tenemos un centro en el lugar más golpeado por este tema y tenemos una granja modelo en la que enseñamos a los agricultores. Muy bien. Es muy bonito, hermana, porque los mismos agricultores dice que, ellos toman conciencia de lo importante que es esto. Y dice, por ejemplo, compran este banco, Cáritas, compra los kilos de semillas, semillas locales, de manera que sea más fácil el cultivarlas. Dice que les enseñan a cultivar, las cultivan en la misma granja de Cáritas y así se empiezan a multiplicar. Distribuyen estas semillas por los pueblos. De esta manera ya el agricultor no tiene que pedir nada prestado. ¿Y qué pasa? Que cada campesino, eso sí, se compromete a devolver más semillas después de la cosecha, a devolver a este banco de semillas más semillas de las que ha tomado prestadas. De manera que este banco va creciendo, cada vez claro, va a ir creciendo. Se ha decidido que cada persona que coja una semilla ha de devolver el doble de la cantidad. Por ejemplo, si cogen 1 kilo de semillas, más tarde deben devolver 2. ¿Qué pasa, hermana? Que esto se va multiplicando y cada vez va a haber bancos de semillas, incluso en cada pueblo van a tener su propio banco de semillas. Entre 12 y 14 variedades distintas, como por ejemplo el mijo local y otros. ¿Qué pasa, hermana? Lo mismo, porque recuerdas que habían dicho que la deuda era por las semillas y también por los fertilizantes e insecticidas. Bueno, pues, ¿qué han hecho ellos? Recuperar prácticas que a lo mejor se habían perdido, que son prácticas tradicionales para producir fertilizantes más baratos y más respetuosos con el medio ambiente. Y resulta, hermana, que son fertilizantes que están funcionando muy bien y por los que no hay que pagar esa cantidad de dinero.
Fíjate, muchas veces es más, fíjense, es muy bonito este caso, más que dinero en sí es poner ingenio, poner la inteligencia a trabajar para ayudarse mutuamente. Dice que han realizado muchas actividades de tratamiento de tierras, como poner diques también. Normalmente cuando llueve toda la capa superior del suelo, rica en nutrientes, es arrastrada. Si ellos construyen diques, que son unas zanjas para la absorción de agua, permite que el agua se recoja en estas zanjas y aumente el nivel de humedad. Este agua permanece allí y en las zonas donde las precipitaciones son irregulares, pues es muy útil tener esa agua allí. Incluso contra guardada. La sequía, ¿ven? Bueno, pues queremos felicitar de verdad, de corazón, a Cáritas por este proyecto concreto en la India y fíjense, es un ejemplo de lo que se puede hacer y estoy segura que en los países donde están muchos de nuestros oyentes, por ejemplo, en el altiplano del Perú, en el Cuzco y otros países así donde también sabemos que hay desnutrición, estoy segura que existen proyectos así e invitamos a nuestros oyentes a informarse para participar en ellos. Claro, este solo es un botón de muestra de todos los proyectos que Cáritas está llevando adelante, así que animémonos todos, por lo menos el que no pueda económicamente, apoyar estas iniciativas con oración, porque recordemos que también era una de las peticiones de esta campaña, ¿lo recuerdas? No solamente era ayudar con dinero, sino que desde Cáritas nos pedían ayuda, por favor, a esta campaña con tu oración. Y ahora queremos hablar de un tema doloroso, un tema que yo creo que si fuera de verdad conocido en el mundo como lo merece, estremecería a muchas personas. Pero ¿qué ocurre? A veces se tapan las cosas o no se les da la relevancia que tienen. A veces pues hay 2 muertos en un accidente en tal país y todo el mundo se entera, pero cuando ocurre en Nigeria las matanzas a las que estamos asistiendo, pues es verdad que sí, se conoce, pero luego se pasa a otra noticia y no se pone solución. Quisiera que nos expliques lo que está ocurriendo con las muertes tan numerosas, sobre todo a cristianos, o sea, por parte de los terroristas, que son en realidad de Boko Haram, que entiendo que son islamistas fundamentalistas, radicales. Pues fíjate que en este país solamente en el mes de enero 2015 asesinaron a más de 2.000 personas en Nigeria, que es el país más poblado de África. Y es mucho el daño que han hecho. Todos recordamos a esas 200 niñas, ¿te acuerdas? Y jóvenes raptadas de una escuela cristiana al norte de Nigeria, que por cierto, como tú decías, al principio sí, hubo una gran presión internacional, muchas personas, incluso personas famosas, cantantes, personas de la política, ¿no?, se unieron a esa petición de Bring Back Our Girls, devuélvenos a nuestras niñas. Pero claro, va pasando el tiempo y esta noticia como que va quedando silenciada, pero estas niñas, la mayoría de estas niñas siguen secuestradas y seguimos sin saber dónde están. Las niñas que han podido volver a sus casas escapándose han contado atrocidades de lo que les ha ocurrido. ¿Qué pasa, hermana? ¿Cuál es la nota, maravillosa de esta noticia? Que es que los cristianos de Nigeria no solamente mantienen su fe, sino que su fe es tan grande que les lleva a rezar por las personas que les persiguen, pidiendo su conversión. Es algo, hermana, que yo no sé, a mí todas estas noticias, no sé si a ti te pasa, pero a mí me llenan de orgullo por estos hermanos nuestros. También me llevan a hacer un examen de conciencia de qué pasa en nosotros, que parece que una persona me ha mirado mal y ya es razón para mí para sulfurarme, cuando otros que están sufriendo el asesinato de sus seres queridos son capaces de perdonar. Es el caso de Monseñor Martín Ozouko, que es el obispo de la diócesis nigeriana de Mina. Él ha visto morir a las personas que él pastorea, y no solamente eso, sino que a él mismo en su parroquia, en la puerta de su parroquia, los terroristas le pusieron una bomba. ¿Y cuántos años hace que están los terroristas en esta diócesis? En esta diócesis hace 3 años que están pues sembrando el terror, el pánico.
Él pide a los musulmanes de su país que sean más contundentes con los radicales, a los musulmanes moderados que sean más contundentes contra los radicales de Boko Haram. Explica que Boko Haram es un grupo que se considera religioso, porque sabemos que justamente Boko Haram quiere decir la enseñanza no islámica, la enseñanza occidental es pecaminosa. Imagínense, esto es lo más grave de todo. O sea, por eso el obispo de Minna en Nigeria está invitando a los musulmanes razonables, los musulmanes que están viviendo su religión, lo que les han enseñado, pero que no quieren matar a nadie, a oponerse, a protestar contra estas matanzas. Aquí no tenemos la noticia de si ha tenido éxito esta petición. Supongo que si investigamos más veremos que debe haber algunos que sí, que protestan. Vamos a ver, tenemos 2 cortes de voz suyos. El primero, él hace una denuncia de dónde vienen las armas que están usando los terroristas. Vamos a escucharle. So some people are gaining materially, maybe money they're giving them to buy the weapon, to come and kill us. So it's a vicious circle. That's why we need the international community. Because the weapons they are using in Nigeria are not made in Nigeria. Nos decía Monseñor, algunos se están beneficiando vendiendo las armas que usan para matarnos. Es un círculo vicioso, por eso pedimos a la comunidad internacional que nos ayude en esto. Las armas que se están usando en Nigeria no se fabrican en Nigeria. Y por regla general, en todas las guerras que están teniendo lugar en África, y sabemos que hay países concretos que se están enriqueciendo con estas ventas de armas, Aquí con este mismo, tráfico. con vergüenza, debemos decir que España es uno de esos países. Pero lo bonito, hermana, como final de este programa, es ver que Monseñor no pierde la esperanza de que llegue la paz. Ellos están orando. Dice que como en los primeros tiempos, ellos saben que sufren solo por ser cristianos y que tienen, lo dice él mismo, la suficiente fe como para rezar por los que les persiguen. Vamos a escucharlo. This is our belief that if Jesus did that many years ago, he can still do it today. So we are praying for the conversion of the Boko Haram and all the people who are sponsoring them. Dice Monseñor, es lo que creemos. Si Jesús pudo hacerlo hace muchos años atrás, puede hacerlo hoy también. Rezamos por la conversión de Boko Haram y por los que les apoyan. Es algo precioso, hermana. María José, no olvidemos que Boko Haram no solamente actúa en Nigeria, ya han cometido atentados en Níger, en Chad, en Camerún, y que este terror yihadista amenaza el corazón de África. Además, claro, muy doloroso porque son sus propios hermanos, diríamos. Pero claro, quedémonos con este ejemplo maravilloso de generosidad, de magnanimidad de corazón, que también, como en el caso de las semillas de la India, dará fruto. Sabemos que esto dará fruto, quizás no inmediato, el fruto de conversión, ¿no?, de las personas. Imagínate lo que es, porque ellos quieren sembrar el odio. Y al ver que no da resultados, sino que al contrario hay personas que están rezando más por ellos, esto desarma, ojalá que los desarme en la práctica. Hermana, como nos queda un minutito, déjame contarte algo. Espero poder traer a este programa también ese corte de voz, pero algo que ayer de verdad me llegó al corazón. ¿Sabes? Estos cristianos coptos que asesinaron hace poquito, degollándolos al lado de la playa, pues uno de estos 20, 2 eran hermanos. Y hablaba un tercer hermano y le preguntaban, ¿y sabes lo que decía él? Que él estaba orgulloso y contento, porque al ver este vídeo, que los terroristas haciendo ver al mundo este vídeo pensando que iban a sembrar el odio, lo que habían hecho es que todos viéramos que esas personas habían muerto con el nombre de Jesús en sus labios y que eso a ellos les llenaba de orgullo y de ganas de seguir siendo fieles a la fe. Hablaba con un aplomo, pensemos, habían asesinado a sus 2 hermanos. Y no solamente eso, sino que decía, hoy he hablado con mi mamá y yo le decía, madre, ¿qué tenemos que hacer si un día nos encontramos con uno de estos terroristas que han matado a mis hermanos? Y la mamá le decía, debemos invitarle a casa, rezar por él, ayudarle en lo que podamos
y darle las gracias porque ha llevado a mis hijos al cielo. Ahí les dejamos este mensaje, amigos oyentes, al despedirnos de Misiones y Evangelización. Es impresionante, y los que lo puedan consultar esto por internet, más o menos cómo tendrían que buscarlo. En un próximo programa te lo diré más, porque son no quiero... cristianos coptos que han sido es asesinados. El testimonio de un hermano de 2 asesinados. Perfecto. Bueno, amigos, nos despedimos y como siempre comprobamos que del peor mal, que es esta crueldad entre los hombres, la fuerza de Dios saca siempre un bien. NSE Producciones presenta Misiones y Evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y Evangelización.